Hola, mi nombre es John. Soy de la Iglesia Bautista Strong Tower en Southend, Inglaterra. Y hoy tengo un mensaje muy importante para compartir contigo. Un mensaje que no viene de mí, sino directamente de la palabra de Dios. Ahora, antes de empezar, déjame hacerte una pregunta sencilla, pero muy profunda. ¿Estás tú 100% seguro que vas a ir al cielo cuando mueras? Muchos creen que la salvación depende de asistir a la iglesia, de bautizarse, de arrepentirse de cada pecado o de vivir una vida perfecta. Pero la Biblia enseña algo completamente diferente. La salvación es un regalo. Y hoy quiero mostrarte, versículo por versículo, cómo puedes recibir este regalo. Punto 1. Todos somos pecadores. La Biblia dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Esto significa que no hay nadie perfecto. ¿El por qué? La Biblia lo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Claramente nadie está exento. No importa la cultura, la religión, la educación o la crianza, todos hemos fallado ante un Dios santo. La Biblia incluso define qué es el pecado. Primera de Juan 3:4 dice, cualquiera que hace pecado transgrede también la ley, porque el pecado es la transgresión de la ley. El pecado es quebrantar la ley de Dios, mentir, codiciar, desobedecer, guardar rencor, orgullo e incredulidad. Todos nosotros hemos hecho alguna de estas cosas, lo cual nos hace pecadores. Y Dios dice que el pecado tiene una consecuencia o una paga, la cual vemos en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Ahora, esta muerte no es física, ya que todos nosotros moriremos algún día. Esta muerte se refiere a una muerte espiritual, la cual la Biblia describe como la segunda muerte. Apocalipsis 20:14 nos dice, y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. La segunda muerte es cuando el alma es enviada al lago de fuego, el infierno, para sufrir por toda la eternidad, como la enseña la Biblia en Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañó fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siempre jamás. Nadie quiere ir al infierno, pero Dios es claro sobre aquellos que van a ir. Apocalipsis 21:8 dice, pero a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, y a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos. Su parte será en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si has mentido alguna vez, y todos lo hemos hecho, ya eres culpable. Entonces necesitamos un Salvador. Punto 2. La vida eterna es un regalo. Vimos que la paga del pecado es muerte. Pero Dios también dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús el Señor nuestro. El don en la Biblia significa regalo, el cual por serlo no se gana, no se compra, ni se merece. Por eso la Biblia dice que la vida eterna es el don de Dios, porque se recibe como un regalo, no como un pago. La Biblia lo explica claramente en Efesios capítulo 2, verso 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. También dice en Romanos 5:15, mas no como la ofensa, tal es el don gratuito. Porque si por la ofensa de uno murieron muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Cristo Jesús, abundó para muchos. Romanos 5:18 lo dice así. Así que, de la manera que por la ofensa de uno vino el juicio a todos los hombres para condenación, así por la justicia de uno vino el don gratuito a todos los hombres para justificación de vida. Romanos habla del don gratuito, un regalo que no depende del esfuerzo humano, sino de la gracia de Dios en Jesucristo. Pero si el regalo viene por medio de Jesús, debemos entender, ¿quién es Jesús realmente?
Punto 3. ¿Quién es Jesús y qué hizo por ti? La Biblia nos enseña que Jesús es Dios manifestado en carne. Juan 1.1 dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Juan 1.14 dice, y la palabra fue hecha carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto es importante. Jesús no solo fue un buen hombre, solo un profeta, no fue solo un maestro. Jesús es Dios. Jesús vivió sin pecado. Segunda de Corintios 5:21 dice, porque al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús enfrentó las mismas tentaciones que nosotros, pero nunca pecó. Y eso importa, porque solo un Salvador perfecto podía pagar por nosotros. La Biblia confirma también que Jesús llevó nuestros pecados, no algunos, pero todos. Primera de Pedro 2:24 dice, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en el madero. En la cruz, Jesús tomó lo que no le pertenecía, para darnos lo que nosotros no merecemos. Él cargó con el castigo que tú y yo merecemos. La Biblia dice que Jesús pagó completamente por tus pecados. Primera de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nosotros, mas también por los de todo el mundo. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para hacer propiciación por nuestros pecados. Propiciación significa pago total. Eso quiere decir que Jesús no pagó una parte, no dejó nada pendiente. Si Él pagó todo, no queda nada más por pagar. Pagó tus pecados pasado, presente y futuros. La Biblia nos confirma cómo Él pagó tus pecados. Jesús descendió al infierno por ti. Hechos 2:27 dice, que no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hechos 2:31 al 32 expande. Viendo esto, antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no haya sido dejada en el infierno, ni su carne haya visto corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Jesús fue hasta el lugar del castigo, para que tú nunca tengas que ir allí. Él tomó tu castigo eterno para darte vida eterna. La Biblia dice que Jesús resucitó para tu justificación. Mateo 28:6 dice, no está aquí, porque es resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde estaba puesto el Señor. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. La resurrección lo confirma todo. El sacrificio fue aceptado y la deuda fue saldada. Solo un Salvador perfecto podía hacer esto. Jesús vivió sin pecado, llevó nuestros pecados, pasado, presentes y futuros, pagó completamente, tomó el castigo eterno y resucitó victorioso. Por eso nuestra salvación no descansa en lo que nosotros hacemos, sino en quién es Jesús y en todo lo que Él ya hizo por nosotros. Punto 4. ¿Cómo recibes el regalo de la vida eterna? Dios hace la salvación sencilla. La Biblia nunca dice que debemos trabajar, pagar o merecerla. Dice que debemos creer en Jesucristo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel en Él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Jesús mismo lo explicó así. Juan 5:24 dice, de cierto os digo,
el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando alguien preguntó directamente qué debía hacer para ser salvo, la respuesta fue clara. Hechos 16:30. Y sacándolos fuera les dijo, señores, ¿qué es lo que yo debo hacer para ser salvo? La respuesta, versículo 31. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora debemos entender qué significa creer. Creer no es solo aceptar un hecho, creer es confiar. Creer es poner toda tu confianza en Jesucristo y en lo que Él hizo por ti. La Biblia usa esta misma idea en Efesios 1, versículo 13, en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, en el cual también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Primero oyes el evangelio, luego confías, luego crees y Dios actúa. La Biblia también deja claro que esta salvación no se mezcla con obras. Romanos 11:6 dice, y si por gracia, ya no es por obras, de otro modo la gracia ya no es gracia, mas si por obras ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Y la Biblia define la fe como plena confianza sin duda. Romanos 4 del 20 al 21 dice, tampoco dudo en la promesa de Dios por incredulidad. Antes fue esforzado en la fe, dando gloria a Dios, enteradamente persuadido que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo. Entonces, creer es confiar solamente en Jesús y en lo que Él hizo por ti, su muerte, su sepultura, su alma no dejada en el infierno y su resurrección. Así se recibe el regalo de la vida eterna. Punto 5. Una vez salvo, siempre salvo. Jesús lo dijo, Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán por siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y también dijo en Juan 11:25 al 26, dícele Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? La Biblia es muy clara. La vida que Jesús da es una vida eterna. Eterna significa que no tiene fin. Si pudiera perderse, ya no sería eterna. Jesús no dijo, les doy vida temporal. Dijo, les doy vida eterna y no perecerán jamás. Si alguien pudiera perder la vida eterna, entonces las palabras de Jesús no serían verdad. Pero Dios no miente. Cuando crees, naces de nuevo. Juan 1, 12 y 13 nos enseña, mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales nacieron no de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y un hijo no puede desnacer. Dios disciplina a sus hijos cuando pecan, porque los ama. Esa disciplina puede venir de muchas maneras: corrección, pérdida, consecuencias, pruebas o dificultades en la vida. A veces puede incluir enfermedades, aflicción o situaciones difíciles aquí en esta tierra. No como castigo eterno, sino como corrección paternal. Pero esa disciplina nunca es condenación y nunca es pérdida de la salvación. La salvación no se obtuvo por obras y por lo tanto no se puede perder por falta de obras. Dios corrige a sus hijos para restaurarlos, no para rechazarnos. La relación puede ser disciplinada, pero la filiación permanece. Hebreos 12, del 6 al 8 dice, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufrís el castigo, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Mas, si estáis sin castigo, del cual todos son hechos partícipes, luego sois bastardos y no hijos. Punto 6. ¿Crees tú en este mensaje? Si tú has reconocido que eres un pecador, que mereces ir al infierno,
pero que Dios en su infinito amor envió a Jesús para pagar por todos tus pecados y darte la vida eterna? Y si has creído este mensaje en tu corazón, puedes en este momento hablar con Dios y expresarle lo que ya crees. La Biblia nos dice en Romanos 10, versículo 9 al 10, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esto no es una fórmula ni una obra, es simplemente expresar con tus palabras lo que ya crees en tu corazón. Si has creído este mensaje, te invito a que ores conmigo y le pidas a Dios que te salve en este momento. Repite estas palabras. Señor Jesús, sé que soy pecador y que merezco ir al infierno, pero creo que moriste por mí, que fuiste sepultado, que tu alma no fue dejada en el infierno y que resucitaste para pagar todos mis pecados. Pongo mi confianza solo en ti. Sálvame. Gracias por darme la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Si oraste creyendo en tu corazón, no por tus palabras, sino por tu fe en Cristo, la Biblia dice que eres salvo. Y te felicito en este momento. Ahora eres un hijo de Dios y lo eres para siempre. Gracias por ver este video. Compártelo para que muchos más puedan ser salvos. Que Dios te bendiga.